Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Vaya rápidamente al libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Mire, en el libro de Ezequiel dice la palabra 37, versículo... Espere que me ponga los anteojos porque no veo nada. Ya le digo qué versículo. Versículo 11, perdón. Y dice así: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cómo somos del todo? Destruido. Por tanto, profetiza y dile así: ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabráis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén, mis hermanos. Amén. Qué bueno. Mire, cuando tenga que decir amén, diga, porque el amén es, Señor, que así sea. ¿Sí? Bueno, hoy quiero compartirles esta palabra del libro de Ezequiel. Ya la he hablado, pero hoy quiero llevarlo a algo diferente que el Señor me viene ministrando en este tiempo. Y en este tiempo el Señor nos viene hablando mucho del menosprecio, ¿sí? ¿Alguna vez alguien se sintió menospreciado? Yo creo que varios en algún momento de la vida se ha sentido menospreciado, ¿sí? Pero hoy quiero hablarle de esta palabra, que es una palabra tremenda en la cual venimos orando, venimos intercediendo, venimos decretando, venimos quebrantando, venimos sacando a la familia de los sepulcros. Así que es tremendo, ¿sí?, lo que venimos orando en este tiempo, ¿sí? Entonces, mire, la palabra dice, nuestros huesos están secos y perdida nuestra esperanza. Hemos dejado de ser, ¿sí? Escuche bien. Nuestros huesos están secos y perdida nuestra esperanza. Hemos dejado de ser, ¿sí? Acá le habla al pueblo cuando el Señor habla al profeta Ezequiel y lo lleva al valle de los huesos secos, ¿sí? Usted ya conoce la historia, así que después, si no la conoce, se mete al libro de Ezequiel y lee el capítulo 37 completo, ¿sí? Hoy me quiero enfocar en estos versículos, ¿sí? Dice que el ejército, dice que el valle de los huesos secos, dice que era un ejército, ¿sí? Y dice la palabra que ellos comenzaron a decir, nuestros huesos están secos y perdida nuestra esperanza, ¿sí? Ahora, ¿qué significa perdida? ¿Sí? Mire, pérdida es una cosa, pero perdida es otra cosa. ¿Qué es una pérdida? Una pérdida es una situación en la que se deja de poseer algo que se tenía, sí, y lo pierde por una circunstancia. Ahora, ¿qué es perdida? Perdida es privación de lo que poseía, daño o menoscabo que recibe algo. Escuche bien, perdida o perdido, como dice la Escritura, dice privación
de lo que se poseía. Daño o menoscabo que se recibe, sí, en algo. Ahora, ¿qué es menoscabo? El menoscabo es disminución de una cualidad positiva de cierta cosa. También es disminuir algo quitándole una parte o acortarlo, reducirlo, ¿sí? Eso es menoscabo, disminución, ¿sí? Es acortarlo, es reducirlo, ¿sí? Recuerde, perdida es la privación de algo que poseía, ¿sí? Algo que le causó daño, perdió todo eso, ¿sí? Ahora, escuche bien, dice, nuestros huesos estaban secos y perdida nuestra esperanza. ¿Qué habían perdido? La esperanza, ¿sí? Ahora, la esperanza, por lo general pensamos que la esperanza como es el sentimiento. Vio que alguno dice, ay, la esperanza es ese sentimiento que me lleva a tener fe, que me hace sentir bien y hacemos, ay, qué lindo, tengo esperanza. Bueno, eso no es la esperanza, ¿sí? Hoy quiero llevarle a lo que es realmente la esperanza, ¿sí? La esperanza, muchas personas piensan que es el deseo o el anhelo, ¿sí? La esperanza en el hebreo implica la expectativa de obtener lo que se desea, ya que la palabra hace referencia que la esperanza en el hebreo es un cordón, es una cuerda, es algo entretejido, ¿sí? El cordón, la cuerda, la esperanza es algo entretejido que viene de la raíz hebrea kabash, que significa unir, que significa esperar algo que está unido a esa cuerda, ¿sí? Ahora, esto quiere decir que la esperanza está entretejida, la esperanza es una cuerda que está conectado a algo, ¿sí? A algo que podemos agarrar en nuestras manos. En otras palabras, la esperanza es algo real, es algo que podemos agarrarnos. La esperanza no es algo fuera de nuestro alcance. La esperanza, ¿sí? Es tener algo que estamos poseyendo, que estamos teniendo, ¿sí? Ahora, ¿qué es la esperanza? La esperanza es la palabra. La esperanza es la palabra y es ese cordón entretejido que me conecta al ser de Cristo. Es como ese bebé que está dentro del vientre de la madre y tiene ese cordón umbilical, el cual recibe el oxígeno, la proteína, todo lo que necesita ese bebé para la protección, para el cuidado, el desarrollo y el crecimiento del bebé. Esa es la esperanza. Estamos conectados como una cuerda, como ese cordón al ser de Cristo. ¿Sí? Es por eso que dicen, mire, nuestros huesos están secos y perdida nuestra esperanza. Hemos dejado de ser. ¿Qué perdieron? Perdieron la esperanza, perdieron la palabra. ¿Se desconectaron de qué? Se desconectaron del ser de Cristo. Entonces, al ver una desconexión del ser de Cristo, lo que está aconteciendo acá, al ver esa pérdida, lo que perdieron, hubo una privación de lo que poseían. Entonces perdieron la esperanza, perdieron la palabra, ¿sí? Y comenzaron a tener una privación del ser de Cristo. Comenzaron a sufrir daños, comenzaron a menoscabar. ¿Qué comenzó a sentir este pueblo? La disminución de algo que estaba sobre ellos primeramente, que era lo que le daba la fuerza, que era lo que le daba la energía, que era lo que le daba la protección, que era lo que le daba la vida, que era lo que le daba la bendición. Se desconectaron completamente de todo eso. Entonces, al desconectarse del ser de Cristo, al desprenderse del cordón, de la esencia de la eternidad, hubo una disminución. Le quitaron la palabra, se redujo la palabra. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Entonces es tremendo cuando alguien comienza a perder, ¿sí? Ahora, ¿qué perdieron? ¿Qué dejaron de poseer? ¿Qué fue lo que disminuyó sobre ellos? La palabra.
La palabra fue lo que comenzó a disminuir sobre ellos. Yo ya estaba meditando en esta palabra nuevamente, ¿sí? Y le decía al Señor, ¿qué estaba pasando realmente? ¿Por qué a veces la persona pierde la palabra? ¿Por qué a veces la palabra no tiene el cumplimiento? ¿Sí? Y el Señor en estos tiempos nos viene hablando mucho del menosprecio de la palabra, del menosprecio que muchas veces la persona tiene sobre aquella persona que Dios ha puesto al frente para que pueda enseñarlo, para que pueda realmente aclarar el panorama, impartirle de la palabra, ¿sí? Entonces ellos perdieron la palabra, se desconectaron del ser de Cristo, se desconectaron de la palabra, ¿sí? Y hay muchos que pierden la palabra porque ante las situaciones que se levantan comienzan a ser oprimidos y comienzan a ser realmente personas que comienzan sus pensamientos a ser atacados. Sí, y en este tiempo hay muchos ataques en los pensamientos, hay muchas cosas que se han levantado. Y yo vengo hablando mucho de todo esto, si de hace no sé cuánto, creo que era un mes que le vengo hablando, de que situaciones se iban a levantar, de que hombres, en cierta forma, hombres fuertes se iban a levantar, noticias se iban a levantar, situaciones se iban a levantar, pero uno tenía que mantenerse conectado en la palabra para no ser disminuido y para no ser apartado. Pero ¿qué ha pasado sobre muchas personas? Lo que ha pasado en este tiempo, que han comenzado a levantarse las situaciones y esas situaciones han traído tanta opresión sobre la persona que cayeron en el juego de las tinieblas. ¿Y cuál es el juego de las tinieblas? Que comiences a decir, la palabra no tiene cumplimiento, dudo de la palabra, dudo de que realmente Dios pueda hacer esto conmigo, dudo realmente de que la palabra pueda tener el poder o pueda hacer eso que Dios está hablando sobre mi vida. Dudo que la palabra pueda bendecirme, dudo que la palabra pueda abrir el camino, dudo que la palabra pueda sanarme, dudo que la palabra pueda restituir mi economía, dudo que la palabra pueda restaurar mi matrimonio. Y hay tantas dudas sobre la palabra que la persona comienza a caer en el juego de las tinieblas. Entonces comienza a decirle a la palabra de Dios que no es verdadera, comienza a decirle a la palabra de Dios, esta palabra no es para mí, lo que Dios habló realmente no es efectiva, lo que Dios habló realmente no se va a ejecutar sobre mi vida, lo que Dios habló realmente no es para mí. Entonces, ¿qué comienza a hacer esa persona al hablar esa palabra de esa forma? Comienza a menospreciar la palabra de Dios. ¿Qué es el menosprecio? El menosprecio es la actitud negativa frente a una cosa o persona que consiste en que esa persona lo que hace es darle menos valor o importancia del que merece. Entonces, cuando yo le digo al Señor que esa palabra no es para mí, lo que le estoy diciendo al Señor, esta palabra realmente no merece mi atención, no merece que la crea. Entonces, ¿qué hago yo al hablar así y al pensar así? Estoy menospreciando la palabra. Y cuando menosprecio la palabra, menosprecio al Espíritu de Dios. Y después estamos, Señor, ¿qué pasa? Que la palabra al final no tiene cumplimiento. La pastora me habló de la palabra, el pastor me habló de la palabra. Fui al evento de la mujer de Débora y hubo una palabra. Y estamos todos así, pastora, y no, la palabra no tiene validez. No tiene validez porque la sumergiste en un ámbito de menosprecio, en un ámbito donde comenzaste a decirle al Señor, tu palabra no tiene legalidad sobre mi vida. Amén. Entonces, cuando comenzamos a hablar de esa manera, comenzamos a decirle al Señor y comenzamos a desprendernos del ser de Cristo, comenzamos a rechazar el ser de Cristo, comenzamos a desprendernos del Espíritu Santo, comenzamos a cortar esa cuerda porque ya no me conecto al ser de Cristo, sino que comienzo a sumergirme en las profundidades de las tinieblas, en las voces de las tinieblas. Es por eso que después el Señor viene y dice, escuche bien, en el versículo 12 dice, abriré sepulcro, los traeré a la tierra de Israel. ¿Dónde estaba el pueblo sumergido?
en los sepulcros. Y sabe que cuando uno comienza a menospreciar la palabra y uno comienza a prestar atención a esos sonidos y comenzamos a caer en ese juego de las tinieblas, en esa manipulación, en eso que realmente me comenzó a envolver, cambió mis pensamientos, cambió mi hablar. Ya mi hablar no es un lenguaje celestial, ya mi hablar no es un lenguaje del Padre, sino que mi lenguaje es un lenguaje caído. Entonces, ¿qué es lo que hace este lenguaje caído? Te comienza a llevar a las profundidades del sepulcro. ¿Sí? ¿Y qué son los sepulcros? El sepulcro significa Hades, hoyo, infierno, muerte, Seol, sepultura. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes entran a estos sepulcros? A estos sepulcros dice la palabra que entran los murmuradores, el hombre cargado de sangre, de iniquidades, el que se revela en contra de Dios. Mire, cuando yo hablo en contra de la palabra y le digo al Señor, tu palabra, Señor, realmente no es para mí. La palabra que me diste no me sirve. No creo que vaya a hacer esto. Estoy dudando, estoy menospreciando la palabra. Entonces lo que estoy haciendo, me estoy rebelando en contra de Dios. Los que tienen terrores entran al sepulcro, los que tienen miedo, los que han caído por causa de espíritus demoníacos, los que son atormentados, los que tienen terrores, los que no pueden descansar, los que cuando van en la noche a querer descansar continuamente su mente es un torbellino, es un torbellino de angustia, de tristeza, es un torbellino de montones de cosas, de ansiedades, de frustraciones. Entonces no te permite orar, no te permite ir a las escrituras, porque hay una voz continua que no te permite descansar, y es porque está sumergido en los sepulcros. Amén. Entonces, lo que Dios quiere hacer en este tiempo es sacarte de los sepulcros. ¿Sí? Mire, Primera de Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sí? Dentro de los sepulcros se encuentra el destructor. El Salmo 143, versículo 3-4 dice, porque el adversario ha perseguido mi alma. ¿Quién persiguió el alma? El adversario, y ha derribado mi vida hasta el suelo y me ha hecho morar en tiniebla como los muertos. ¿Dónde habitan los muertos? En los sepulcros. ¿Sí? Para siempre. Mi espíritu ha sido afligido. ¿Cómo ha sido el espíritu? Afligido, dice la palabra, y mi corazón ha sido estremecido dentro de mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere realmente el destructor? El destructor lo que quiere, sí, es destruir el diseño. El destructor que quiere destruir la visión, el propósito de Dios sobre tu vida. El destructor lo que quiere es cambiar tu lenguaje, sí. Cuando dejas de estar ya conectado en el ser de Cristo, en la naturaleza de Cristo, y saliste del ámbito de la presencia del Padre, te estás sumergiendo, sí, en el ser de Satanás, en la existencia de Satanás, en los espíritus del mundo. Entonces, ¿qué hace el destructor? El destructor diseña, el destructor decreta, el destructor te persigue, el destructor aflige tu alma. El destructor lo que hace continuamente es que mores en tiniebla, como los muertos, dice la palabra. ¿Usted puede ver a un muerto moverse? ¿Tiene vida? No tiene vida, no tiene movimiento. Entonces, cuando yo estoy apartado de la palabra, no hay movimiento, no hay vida. Porque la palabra de Dios tiene espíritu de poder, tiene el espíritu de la vida, que es el ser de Cristo, que es la naturaleza de Cristo. Entonces, cuando yo me aparto del ser de Cristo, quedo limitado. Ya no estoy en movimiento. Estoy sumergido en tinieblas, estoy angustiado, estoy perturbado, no sé qué hacer, pastora, estoy afligido.
¿Y qué es lo que hace el destructor? Que te enojes. Estoy enojado, pastora, porque las cosas al final no me han salido como quería. Me puse a ayunar y todo se me puso pata para arriba. Me puse a ayunar y se me levantó todo. Entonces me siento enojado, me siento impotente porque las cosas no están saliendo como había dicho la palabra. Entonces no estoy creyendo, y como no estoy creyendo, me estoy desconectando de la palabra. Pero el destructor te está enlazando y te está llevando y te está sumergiendo en los sepulcros. Y cuando va uno, comienza a arrasar la familia y comienza a llevar las generaciones, porque el lenguaje es contagioso. Entonces, si yo todos los días en mi casa estoy hablando de una manera negativa, estoy impartiendo sobre mis hijos un lenguaje negativo y armo y formo un ámbito negativo. Entonces no le permito al Espíritu de Dios que fluya, no le permito a la palabra de Dios que se haga vida, no le permito al ser de Cristo que me hable, que me ministre. ¿Por qué? Porque estoy sumergida en el sepulcro. Y acá el salmista dice, mi espíritu ha sido afligido. Alguien afligido es alguien que está atormentado. Es alguien que su mente no tiene el descanso, no tiene el reposo. Es alguien que en su mente está dividido. Y una mente dividida es una mente reprobada. Una mente dividida se convierte en un ser de doble ánimo. Y alguien de doble ánimo hoy le puede decir al Señor, heme aquí, y mañana le dice al Señor, no te conozco. Entonces en este tiempo tenemos que entender realmente cómo estamos hablando. Tenemos que entender dónde estamos parados, cuál es nuestro lugar como iglesia, como familia, como ministros que somos cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué es lo que le damos al Señor? ¿Le damos lo último o le damos lo primero? El menosprecio que muchas veces la persona le hace a papá. El menosprecio que muchas veces la gente hace a la congregación. Hoy no me congrego, ¿por qué no te congregás? Y porque no tengo ganas, porque estoy cansado, porque está el partido de Argentina, porque ahora se viene la fiesta, porque aquello y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Y dejamos de congregarnos. Cuando el Padre dice, la palabra dice, no dejemos de congregarnos. Porque cuando dejamos de congregarnos, perdemos la enseñanza, perdemos la instrucción de ese día. Perdemos lo que el Espíritu Santo nos tenía preparado. Perdemos realmente el valor de la palabra. Entonces comienzo a menospreciar lo que el Padre baja como diseño a los pastores, a los apóstoles, a quien esté a cargo de la iglesia. Entonces comienza a menospreciar. Bueno, total, después le pido a la pastora que me cuente un poquito. A mí cuando pastora, ¿me puede contar qué predicó? No, lo siento. ¿No fuiste? Ay, pastora, qué mala onda. No es mala onda. Distinto es si la persona está en cama, está enferma, le pasó una situación que le fue imposible, pero realmente imposible de congregarse. Pero a veces tomamos las cosas tan a la liviana, que decimos sí, hoy sí no, mañana no. Entonces tomamos tan a la liviana lo que Dios tiene sobre nuestras vidas, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando del reino, que el Padre está diciendo que en los últimos tiempos derramaría de su espíritu. Pero ¿cómo va a derramar de su espíritu en alguien que no lo anhela, en alguien que no tiene hambre, en alguien que no tiene necesidad, en alguien que no lo cree? Y después estamos delante del Padre, Señor, haz algo, ¿por qué te apartaste? Y el Padre dice, yo no me aparté, vos te metiste a los sepulcros porque perdiste la palabra, porque no le diste el valor a la palabra, porque menospreciaste la palabra. Y sabe que menosprecio es pecado. El libro de Proverbios dice que el que menosprecia a su hermano también está pecando.
O sea, cuando yo le digo al Señor, no le creo a la palabra, cuando le decís, o usted está diciendo realmente, no creo que lo que está hablando la pastora sea verdad, me parece que nos está metiendo un cuento esta petiza, está menospreciando la palabra y eso me habla de pecado, porque hay un doble ánimo, ¿sí? Entonces cuando uno está en los sepulcros espirituales, está siendo gobernado y atado por espíritus demoníacos. Estos espíritus tienen la potestad para atormentarte, para decretar y destruir tu vida. No es un juego, mi hermano. A veces la gente dice, bueno, están medio locos, todos dicen que es espíritu. Es que la palabra dice que somos espíritu. Dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y el día que tengamos que partir a la presencia de Jehová, vamos a estar cara a cara con Dios y vamos a rendir cuenta delante de Dios. ¿Y qué le vas a decir al Señor? Bueno, Señor, lo que pasa es que no creía. Bueno, por acá estoy, Señor, ¿qué querés? Y el Señor te va a decir, lo siento, apartado de mí. Porque no le tomamos el peso a la palabra. Y la palabra es espíritu. Entonces, si yo no le tomo el peso a la palabra, le estoy diciendo al Espíritu Santo, no creo. No creo que puedas venir, no creo que puedas hacer algo. Entonces vemos que también las murmuraciones te llevan a los sepulcros. ¿Sí? Los terrores. Y a veces la persona murmura porque cree que tiene el derecho y la razón. Y como cree que tiene la razón, lo que hace las tinieblas, si te tenés el argumento, habla. Y la murmuración es contagiosa. Por eso muchos entraron en los estados de sepulcro y los huesos se secaron. Entonces dice la palabra también que cuando Moisés mandó a los espías recorrer la tierra, dice que vinieron los espías y solamente Josué y Caleb pudieron darle un buen informe. Los demás dijeron, sí, miren, trajimos unos racimos de uva, trajimos granada, la tierra está fabulosa, pero hay gigantes. Y si vamos a la tierra, somos como langostas, nos van a hacer craps. ¿Alguna vez pisó una cucaracha? ¿Y ahora que han salido otra vez? ¿Qué hace usted cuando ve una cucaracha? Sale corriendo a la pisa. Y antes uno salía corriendo, ¡ay! Así, ¿no? Pero ahora ¿sí? ¿Y sabe cómo las tinieblas te ve cuando no le crees a la palabra? ¿Cómo te ve? Díganlo, no tengan miedo. ¿Cómo te ve? Como una cucaracha. Pobrecito, no cree nada. Por eso decían, nos ven como langosta, ¿sí? Y ellos son gigantes, nos van a pisar, nos van a aniquilar. Pero Caleb decía, pero no importa, el Señor nos dio la palabra. El Señor nos dijo que si subimos, vamos y lo vamos a comer como pan. ¿Qué decía? ¿A usted le gusta el pan o no? Más cuando está teniendo los ayunos y después usted se imagina, después cuando termine este ayuno me da como un sanguchito, un pancito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué hace cuando come el pan? ¿Lo disfruta o no? Lo disfruta porque le gusta el pan. Entonces Caleb estaba diciendo, tenemos la palabra, chicos. Podemos ir y derribar a los gigantes y podemos disfrutar esta pelea. ¿Saben por qué? Porque tenemos la palabra, porque portamos la palabra, porque estamos conectados con Jehová y cuando Jehová habla, las cosas suceden. Eso es estar conectado en la esperanza de Cristo, en la palabra de Cristo, en el ser de Cristo. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Se va a seguir viendo como una cucaracha o se va a ver como el Hijo de Dios que posee la palabra y puede sumir y derribar a los gigantes? Pero a veces la persona comienza a subestimarse. No, pastora, no puedo. No, y si el diablo me sopla en la nariz, pues dale un cachetazo, comenzá a interceder. Y están aterrados muchas familias. Pastores, ¿qué vamos a hacer ahora si el año que viene, en el invierno, vuelve el COVID? Que vuelva lo que sea, pero estamos conectados en la palabra y la palabra tiene movimiento y la palabra tiene vida, la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad, la palabra tiene resurrección.
Entonces, si la palabra tiene un movimiento, ¿por qué nos afligimos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué menospreciamos? Cuando el Padre te está diciendo, yo entregué a mi Hijo amado a muerte de cruz para que puedas reconciliarte conmigo y para que puedas poseer la herencia aquí en la tierra. Hay una herencia. Hay alguien que derramó sangre inocente por amor a nosotros. Hubo un pago, hubo un precio, pero menospreciamos el pago, menospreciamos el precio y menospreciamos la sangre, porque a veces vivimos de emociones, nos emocionamos con la palabra. Estuvo buenísima la palabra, pastora, pero al otro día vivimos como cucarachas, escondidos ahí. Pastora, es que no sabe, la noche estuvo terrible, se me movieron las lámparas, la casa se estremeció, no sé lo que pasó. Lo que está pasando es que el Señor te está diciendo, te voy a sacar del sepulcro, te voy a impregnar de la palabra y vas a ver que la palabra te va a dar la victoria para que te levantes y comiences a profetizar y comiences a entrar en el movimiento del ser de Cristo. Amén. Entonces, mire quiénes están en los sepulcros continuamente: las personas afligidas, las personas aterrorizadas, llenas de temor. Son personas que comienzan a entrar en la fosa, ya que el dolor, la frustración comienza a carcomer el alma. Y los espíritus demoníacos comienzan a hundirte aún más, ya que su deber es consumirte hasta que ya no des más. Y eso trae un estado de muerte. ¿Cuántos alguna vez le han dicho al Señor, Señor, no doy más? Yo creo que en algún punto de nuestra vida todos le hemos dicho al Señor, Señor, aquí estoy, no doy más. Haz algo conmigo, levántame de estos lugares. Pero ¿qué pasa cuando no damos más, pero no pedimos ayuda? Nos acostumbramos. Nos acostumbramos en el lugar de la muerte, nos acostumbramos en el lugar de la aflicción, nos acostumbramos en el lugar del menosprecio, nos acostumbramos en el lugar de la miseria, nos acostumbramos en el lugar de las enfermedades, nos acostumbramos en los lugares oscuros. Cuando Dios es esperanza de vida, cuando Dios es la resurrección. Cuando Cristo dijo, yo fui a las profundidades del infierno, arrebaté las llaves del Hades y te las estoy dando a ti, iglesia, para que las puertas del infierno no prevalezcan sobre tu vida. Entonces, ¿qué estás haciendo con la llave? Es que, pastora, ni siquiera sé qué es la llave. La llave es la palabra, la llave es la oración. Pero pastora, a veces oro y no sé qué estoy orando. Estás orando con una mente confundida. Porque cuando vamos a la presencia del Padre, renunciamos y nos despojamos de nuestra carga y le pedimos al Espíritu de Dios que traiga el renuevo sobre nuestro espíritu, que traiga el renuevo en nuestros pensamientos y dejamos que sea el que comience a ministrarnos. El Espíritu comienza a direccionar la oración. Y comienza a traer la palabra y comienza a decirte, ora esta palabra, decreta la palabra, profetiza la palabra. Entonces, ¿qué estás haciendo? El Señor te está dando la llave correcta para que puedas ir, cerrar puertas o abrir puertas. La palabra dice que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que se desate aquí en la tierra será desatado en los cielos. Eso habla de autoridad. Entonces, cuando el Señor tiene la bendición para dármela, pero yo acá en la tierra estoy hablando un lenguaje negativo y le estoy diciendo al Padre, no creo que el Padre pueda hacer esto conmigo, estoy cerrando los cielos. Entonces coloco cielos de bronce, no permito que la palabra fluya.
No permito que la bendición se establezca sobre mi vida. Pero cuando yo comienzo aquí en la tierra a quebrantar los ámbitos de hechicería, a quebrantar los lenguajes negativos, a quebrantar todo eso que me está atormentando, estoy quebrantando los cielos de bronce y estoy dándole la legalidad a los cielos, al Padre, para que pueda inundarme de todo lo que Él tiene. Pero debo saber dónde estoy ubicado, a dónde estoy. Porque a veces estoy insultando, menospreciando a mi familia, hablando mal, un lenguaje equivocado. Pero después le dice el Señor, Señor, yo te adoro. No son manos santas. Iniquidades. Entonces estamos en el sepulcro. Y a veces las cosas no funcionan porque no nos damos cuenta que estamos en los lugares equivocados. ¿Y qué es lo que hacen los estados de sepulcro? ¿Qué es lo que te sacan? Te sacan la obra, el amor a la obra, el amor a la casa, el amor al congregarte. Te saca el trabajo, te saca la familia, te saca la sabiduría, te saca la sanidad. Te saca el amor, te saca el gozo, te saca la plenitud, te saca los sueños, te saca la vida, te saca el disfrutar en familia, te saca el disfrutar con tu matrimonio, el disfrutar con tus hijos, te saca el querer abrazar, te saca todo lo que realmente proviene de Dios. ¿Por qué te quieres sacar de la obra? Porque sabe que a través de la obra eres bendecido. Entonces cuando una persona es sacado de la obra, sale de los planes, sale de la visión, sale de lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que necesitamos continuamente estar conectados en el ser de Cristo. Mire, Proverbios 13:13 dice, el que menosprecia la palabra será destruido por ella, pero el que muestra reverencia por la ordenanza será preservado. El engañador no tendrá bien alguno, pero el hombre prudente cuyas acciones son íntegras, ciertamente prosperará su senda. Es tremendo. Dice, el que menosprecia la palabra será destruido por ella misma. Cuando yo estoy menospreciando la palabra se convierte en mi enemigo. Estoy menospreciando a Dios. Estoy menospreciando al Espíritu Santo. Pero dice, pero el que muestra reverencia. ¿Qué es reverencia? Temor. ¿Qué es reverencia? Yo amo. ¿Qué es reverencia? Señor, soy obediente a lo que me estás hablando, a lo que me estás mostrando. Sí, entonces dice, el que muestra reverencia a la ordenanza, a la palabra, será preservado. Algo que es preservado es alguien que está guardado, es alguien que está cuidado, es alguien que tiene custodia, es alguien que le está diciendo, esto no se toca porque tiene demasiado valor. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué el enemigo se le ha metido tanto en destruirte? Porque sabes que eres un tesoro especial. Recuerda que el pastor de qué nos hablaba, nos enseñaba el domingo, de las perlas. Que eres alguien especial. Pero así como somos especiales, Dios es nuestro mayor tesoro especial. La palabra es nuestro tesoro. Que debemos resguardar, cuidar, amar, preservar, caminar, amarla, ser obediente en la palabra. Amén. Entonces, la palabra dice, el Proverbio 155:13 dice, el corazón gozoso beneficia al cuerpo, pero el corazón afligido causa dolor al espíritu. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está afligido? ¿Está perturbado? ¿Está ansioso? ¿Está angustiado? ¿Qué es lo que hay guardado? Porque lo que tengas en tu corazón va a determinar si estás en la presencia del Señor o estás entrando en el sepulcro. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que te lleva también a un estado de sepulcro? El que no seas un entendido en la palabra, el que no guardes la palabra de Dios y la pongas por obra, la falta de integridad, la desobediencia, la falta de reverencia a Jehová, la aflicción, como ya hemos dicho, el que no se hace forzado, porque esa fue una instrucción de Jehová sobre Josué. Esfuérzate y sé valiente, no tengas temor ni desánimo, le dijo. Esfuérzate. Ay, pastora, que usted no... No, esfuérzate. El Señor sabía que había gigante. No es que el Señor le dijo, bueno, no le voy a decir nada a Josué, no va a hacer cosas que se asuste. Jehová le avisó a Josué lo que había en la tierra. Había gigante, había ejército, había opresiones, había crisis, había situaciones que se iban a levantar. Pero Jehová le dijo, Josué, esforzate. Josué, no tengas temor. Josué, es el tiempo que te levante. Es el tiempo que te esfuerce y que seas valiente. Entonces, si yo me tomo de la palabra, me voy a esforzar y voy a ser valiente. No voy a mirar hacia atrás porque no me conviene. ¿Por qué? Porque la palabra tiene movimiento y el movimiento me lleva a avanzar, me lleva a avanzar, me lleva a avanzar. Pastora, viene gigante, no tengas temor. La palabra, la instrucción te está diciendo que te esfuerce, que te va a dar el potencial y la autoridad y el gobierno para que puedas derribar a los gigantes. Pastora, están viniendo la crisis, no tengas temor, trae a la crisis a la palabra y esa crisis va a tener el movimiento para que vaya desarmándose y pueda seguir avanzando. Decirle a tu hermano, es el tiempo de que te muevas. Es el tiempo de que te muevas. Amén. Entonces, la palabra también dice, le dijo, medita en la palabra de noche y de día, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado donde quieras que vaya. Entonces, para ser prosperado, ¿qué debo de hacer? Meditar en la palabra de noche y de día, todos los días. Meditar es velar, es darle toda mi atención. Es contemplar la palabra, es que la palabra se haga vida, permitirle al Espíritu que sea en mí. Entonces, como estoy meditando, me está dando la instrucción, me está dando la sabiduría, me está dando la capacidad, me está revelando cuál es el paso a seguir, cuál es la instrucción para orar, cuál es la instrucción para hablar, cuál es la instrucción para llevar a mi hogar, cuál es la instrucción para seguir en la empresa, cuál es la instrucción para seguir en el trabajo, cuál es la instrucción para hablar sobre la ciudad. Por eso debemos de contemplar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando contemplamos la palabra, la esperanza está conectada. Y se hace tangible porque veo la palabra, porque puedo palpar el ser de Cristo, porque cuando estoy orando el ser de Cristo lo siento. Siento cuando hablo, siento cuando oro, siento cuando camino, siento cuando vienen los peligros, cómo me defiende. Siento que cuando quieren venir las tinieblas a perturbarme, siento cómo la palabra puede desarmar ese ejército. Eso es tener algo tangible. Es palpar. La esperanza es la palabra que puedo palpar, que puedo tocar. Amén. Entonces, necesitamos el movimiento para ser prosperado. El Señor le dijo, sí, serás prosperado donde quiera que vayas. Él no dijo, bueno, mira, en algún lugar no vas a ser prosperado. No, le dijo Josué, donde quieras que vaya, vas a ser prosperado. Entonces ahora, el apartarse de la palabra es apartarse de Dios, porque la palabra de Dios es el mismo Espíritu de Jehová.
Sí, es uno solo. Y muchas veces las personas están en un estado de comodidad y de conformidad, diciendo, bueno, en algún momento será. Bueno, ¿será que hoy tendré que vivir así? Bueno, ¿será que Dios se apartó de mí? Bueno, ¿será que hoy me toca vivir de esta forma? Bueno, ¿será que la palabra no tuvo tanta revelación? Bueno, ¿será que tendré que vivir siempre con esta enfermedad, en este estado? Cuando Dios dice, no quiero que vivas en los estados de sepulcros. Por eso el Señor le decía, voy a poner mi espíritu sobre ti. Abriré los sepulcros, los traeré a la tierra de Israel y sabrán que yo soy Jehová. Entonces cuando el Señor te saca del sepulcro, te está diciendo, yo soy Jehová. Él se quiere revelar como Jehová de los ejércitos y dice, y voy a poner mi espíritu dentro de ustedes y tendrán vida. Vida. Va a poner su espíritu en nosotros. Pero no un ratito para que entre y salga, sino para que habite. Porque mientras esté el Espíritu de Dios, estará el Espíritu del Mesías y tendremos vida. Resurrección, sanidad, liberación, gozo, plenitud, bendiciones. Y seremos benditos donde andemos, porque estará el Espíritu de Dios. Es más, miren el versículo del 23 sigue hablando y dice, y no se van a contaminar más con sus ídolos, ni con sus aberraciones, ni todas sus iniquidades, porque yo los libraré de todas sus habitaciones donde pecaron y los voy a purificar y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces cuando entra en los estados del sepulcro es porque también hay pecado, hay ídolos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que le está diciendo a Dios, no perteneces acá? Pero Dios te está diciendo, te voy a liberar de esas habitaciones donde pecaste, esas áreas donde pecaste, esos lugares donde pecaste, te voy a liberar, te voy a purificar. Y es el tiempo que el Señor comience a purificar nuestra mente, nuestro lenguaje, nuestro conocimiento, nuestros oídos. Es necesario que el Señor comience a purificarnos, porque si el Señor no nos purifica, nos vamos a ver siempre como una cucaracha, aquello que es inmundo, aquello que no es santificado, aquello que es menospreciado. Pero el Señor dijo, yo no di a mi hijo para que mi pueblo ande como cucaracha o ande metido en los sepulcros. Yo di a mi hijo a muerte de cruz para que caminen aquí a la tierra en santidad, en integridad, en salvación, en bendición, en plenitud y que puedan avanzar en todas las áreas para que toda la tierra que ustedes pisen puedan poseer y puedan ser prosperados. Amén. Y voy terminando y dice, y estableceré con ellos un pacto de paz y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos. Mi santuario. El Señor te va a poseer, te va a purificar, va a sacar lo que no sirve. Va a poner ese santuario para que seas un adorador las 24 horas del día. ¿Qué, pastora, yo tengo que estar cantando? No. Adorador es aquel que lleva una vida íntegra. Es aquel que está continuamente hablando con el Padre. Es aquel que tiene un lenguaje reeducado. Es aquel que tiene un lenguaje de la palabra. Es aquel que habla de las bendiciones. Es aquel que no menosprecia. Es aquel que continuamente está hablando las verdades. Amén. Entonces, necesitamos en este tiempo, porque cuando Cristo vino, sacó el velo. Y el Señor te va a sacar el velo. El Señor te va a sacar de los estados del sepulcro, te va a sacar los velos. Sí, te va a dar del Espíritu de Cristo. Sí, te va a dar el testimonio de Cristo.
El Señor lo que quiere, que aquí en la tierra seamos el testimonio de Cristo. Cartas leídas, como decía Pablo. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía vino a quitar el velo del entendimiento y enciende nuestras mentes. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios sea en nosotros y con el Señor seamos uno y haya libertad. Libertad para hablar, libertad para gozarlo, libertad para movernos en la palabra, libertad para movernos en la gloria del Señor. Para que seamos transformados en la misma imagen de la gloria y llevemos cada día nuestra vida de gloria en gloria. Por eso es necesario el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a quitar los velos, porque el Espíritu Santo viene a abrir tus ojos, porque el Espíritu Santo viene a cambiar tu ámbito, porque el Espíritu Santo viene a formar el ámbito de la muerte en ámbito de vida, el ámbito de la maldición, el ámbito de la bendición, el ámbito de la iniquidad será cambiado en un ámbito de justicia y de integridad. Todo ámbito hechicero, todo ámbito de tiniebla, hoy el Padre está diciendo, hay una sentencia, y hoy estoy profetizando que las familias salen de los sepulcros, las familias salen de las tinieblas, las familias salen de las habitaciones donde han estado pecando, porque hoy los vuelvo a encender, porque hoy los conecto con el ser de Cristo, porque hoy los conecto con la palabra, y hoy la palabra va a provocar movimiento, va a provocar una frecuencia de los cielos, una energía de los cielos, donde vamos a ser envueltos en el sonido del Padre, en el sonido de la verdad, en el sonido de la resurrección, en el sonido de la vida, en el sonido donde el Padre te está diciendo, comenzamos a verte, porque mi palabra no es estéril, mi palabra produce fruto, mi palabra produce prosperidad, mi palabra produce movimiento. Entonces, iglesia, hoy levántate en el nombre de Jesús, porque la trompeta está sonando y la trompeta está anunciando, ya no serán más un valle de huesos secos, sino que serán una iglesia empoderada, una iglesia restaurada, una iglesia que va a vivir en santidad, en integridad, por el poder de la palabra, porque serán mi santuario, y mi santuario va a encenderse y vivirá las 24 horas del día, conectado con el Espíritu Santo, conectado con la palabra, porque la palabra es el Espíritu de Jehová que está moviendo, está encendiendo y está produciendo un torbellino. Den un aplauso a Jehová. Él es el eterno. Gloria a Dios. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.